Muchas gracias por la invitación. Debo de decir que mi compañera de tesis doctoral fue la doctora Mayra Lebrón. Estoy muy contenta de haberme invitado después de muchos años y hablar en este caso de cómo es la formación de las estrellas como nuestro Sol y también aquellas muy diferentes a nuestro Sol. Empecé mi tesis doctoral pensando en ver cómo era la formación de las estrellas masivas, pero me he movido al campo de cómo es la formación de los planetas y sobre todo en aquellas estrellas muy distintas al Sol, como pueden ser sistemas binarios, como pueden ser las estrellas masivas. La portada que ustedes aquí ven corresponden a un vivero de estrellas que se están preparando para tener planetas en Orión. Orión es una región fantástica porque hay estrellas que conviven de distintas masas, todas naciendo en condiciones físicas muy diferentes, en ambientes muy diversos. Unas nacen en conjunto, otras nacen aisladas y todas colocadas a una distancia, ¿no? Ustedes pueden ver aquí sus discos en azul y sus jets en naranja. Voy a pasar, siguiente página. Bueno, como han mencionado, yo pertenezco al grupo de Star Planet Formation and Evolution del Instituto de Astrofísica de Andalucía, Granada, España. Es un grupo donde estudiamos no solamente cómo se forman las estrellas, sino también cómo se forman los planetas y eventualmente aplicamos nuestra experiencia a ver cómo se forman los planetas o si sobreviven los planetas en estrellas evolucionadas tipo post-AGB. Por eso es la palabra evolution. Yo invito a entrar a la página y ver a los miembros. Aquí hay algunos. El líder del grupo es Guillén Anglada Pons. No sé si pueden ver mi cursor. La mayoría de las personas aquí son radioastrónomos de varias generaciones. Hay un par de astrónomos infrarrojos y la mayoría de los estudiantes hacen radioastronomía. Y yo estoy en este grupo desde hace 20 años, donde estoy a cargo de hacer los modelos, ayudar a interpretar con los modelos de transferencia radiativa las observaciones y guiar y planear nuevas observaciones, en especial con estos grandes interferómetros como ALMA, que opera en el milimétrico, o con el Very Large Array, que opera en el centimétrico, ¿no? Antes de comenzar, déjenme decirles que el proceso de formación estelar es muy complejo por las escalas que involucra. Todo comienza con una gran nube de gas y polvo que se tiene que comprimir por cerca de 7 órdenes de magnitud en tamaño. En densidad se tiene que condensar 20 órdenes de magnitud y en temperatura 6 órdenes de magnitud esta nube para llegar a ser una estrella o un planeta. Por lo tanto, se necesita instrumentación de vanguardia para observar las distintas escalas involucradas en la formación estelar, un conocimiento tanto físico y químico muy profundo, porque las condiciones físicas en estos ambientes son muy distintas a las que se dan en la Tierra, y sobre todo herramientas de cómputo muy poderosas para simular todas las fases. Yo creo que hoy en día contamos con ella y contamos con instrumentación de vanguardia, como ya les he comentado, con los grandes interferómetros en radio, pero también con los grandes telescopios infrarrojos que han revolucionado el campo, ¿no? Y esto viene de hace 30 años con el paradigma de la formación estelar, el cual fue establecido entre ellos por nuestra asesora de tesis, la doctora Susana Lizano Soberón, hace 30 años. Este es el paradigma que funciona para una estrella como nuestro Sol y en formación estelar aislada. Todo empieza con una nube de varios decenas de parsecs. Un parsec es aproximadamente 200.000 unidades astronómicas, que pierde equilibrio frente
por ejemplo, a la presión térmica, a la turbulencia o a las fuerzas magnéticas y empieza a ganar la gravedad. Esto hace que se vaya contrayendo y a formar núcleos más densos del orden de varios miles de unidades astronómicas, donde una unidad astronómica es la distancia entre la Tierra y el Sol, donde a causa de que estas nubes tienen una pequeña rotación, pues se forma una estructura aplanada en torno al embrión estelar. Entonces, hay movimientos de contracción de gravitatorias y superpuesto rotación en esa estructura aplanada que es el disco circunestelar y que tiene un papel fundamental porque no solamente va a alimentar a la estrella, sino también a los planetas. Más tarde, en escalas de tiempo de 10.000 años, la estrella, para poder seguir ganando masa y quitar un poco del momento angular, eyecta poderosos chorros de material en dirección bipolar. Entonces conviven la acreción y la eyección de material, formando estos jets que se observan tanto en radio como en infrarrojo. Pero conforme va pasando el tiempo, la nube materna se va disipando. Y entonces, pues llegamos a la clase 1 con aproximadamente 100.000 años, donde vemos claramente ya un disco y convive en torno a una envoltura de gas y polvo. Y este disco es circunestelar en la llamada clase 2, que también se conoce como las estrellas de Tauris, se despoja de la envoltura materna, la estrella desarrolla poderosos vientos y vemos un disco circunestelar que en escalas de 10 millones de años llegará a ser un sistema como nuestro sistema solar. En fases previas, por eso se le conoce disco protoplanetario, porque va a llegar a formar un sistema exoplanetario. Por ejemplo, si me concentro en la clase 0, que es la clase más embebida, donde está muy rodeada por la envoltura materna, donde la acreción es importante y se cree que en esta fase se está ganando la mayor parte de la masa. La estrella está creciendo. La distribución espectral de energía, por sus siglas en inglés, es ID, de emisión térmica de polvo, tiene este aspecto. Esta es la energía por unidad de frecuencia, la cual es muy útil para los astrónomos clasificar a las distintas protoestrellas. Entonces, en la fase donde la estrella es muy joven, el espectro tiene el máximo a longitudes de onda muy largas y máximo corresponde a una temperatura fría del orden de 40 grados Kelvin, ¿no? La absorción que ustedes ven aquí a 10 micras es la absorción de silicatos y hasta hace 10 años se especulaba si ya en esta clase se podía crear un disco. Había científicos que decían que todavía no se desarrollaría y había científicos que decían que ya debería estar ahí presente la formación de discos, incluso la formación planetaria. Y esto lo confirmó hace algunos años ALMA, donde está ciertamente viendo discos en estas clases tan tempranas de la formación de una estrella. La siguiente clase 2, el espectro, pues tiene una superposición del espectro de la estrella con un fuerte exceso infrarrojo que se debe a la presencia de material, ya sea la envoltura o el disco que está rodeando la protoestrella. Abajo ustedes pueden ver un espectro real de una protoestrella en Orión. Y bueno, aquí el máximo se corre a longitudes de onda ligeramente más cortas, ¿no? Entonces, en esta fase hay importantes eyecciones de material que, como antes dije,
quitan un poco de momento angular y la estrella sigue ganando masa. Y estas eyecciones de material son quizás colimadas por un disco de acreción. Ustedes pueden ver aquí a la izquierda esta imagen espectacular del sistema HH 111, que son estas nubecitas que producen choques cuando la estrella eyecta a alta velocidad y se encuentra con el medio ambiente. Produce estos choques de proa que le llaman objetos HH en honor al astrónomo estadounidense Herbie y al astrónomo mexicano Haro. Aquí es gas de alta velocidad. Ustedes están viendo el sistema colocado casi de canto. El disco está aquí, es esta sombra que se ve y la protoestrella no la podemos ver. Solo podemos ver las eyecciones colimadas y quizás unas cavidades que ya está abriendo para desarrollarse y expulsando el material sobrante, pero podemos recurrir a técnicas de radio para ver exactamente dónde está la protoestrella. Por ejemplo, aquí a la derecha tenemos una superposición del radio jet observada con los grandes interferómetros en contornos con el disco protoplanetario observado con ALMA. Donde más o menos está el pico de emisión del radio jet está la estrella que propulsa estas grandes eyecciones de material que precisamente emanan de la protoestrella. La siguiente clase, la clase 2, es la más evolucionada. Han pasado casi 1.000.000 de años. La estrella se ha despojado de la nube materna, los procesos de acreción y eyección casi se han apagado, el espectro de la estrella cambia mucho. Ahora tenemos un cuerpo negro casi dominante en amarillo, que tiene un máximo a longitudes de onda cortas superpuesto con el exceso infrarrojo que se debe al disco. Abajo ustedes pueden ver un espectro real, una distribución espectral de energía real. Y en esta fase la estrella ha sido muy estudiada porque corresponde a la famosa fase de Tauri de los discos protoplanetarios, donde la comunidad se ha ido a buscar señas de la formación de planetas o quizás también embriones planetarios. Tienen aquí ustedes unas imágenes infrarrojo de estrellas de Tauri observadas con el telescopio Gemini. En este caso, en el infrarrojo, hay que poner una máscara en el centro para evitar la poderosa radiación estelar que emite mucho en el infrarrojo. Y, por ejemplo, en los sistemas de la derecha estamos viendo discos casi de frente y en los sistemas de la izquierda discos ligeramente inclinados, donde las zonas más brillantes corresponden a la luz proveniente de la estrella central, que es dispersada por los pequeños granos de polvo que están en las superficies del disco, ¿no? La sombra marca precisamente el plano ecuatorial del disco. Pueden ver que estos discos no son geométricamente delgados, sino que son curvos, y podemos comprender más de su estructura. Recordad que las estrellas cuando nacen pues están rodeadas de gas y polvo, ya sean en envolturas o en discos. La clase más evolucionada es la clase 3. Estos son protoestrellas que están a punto de ir ya a la secuencia principal. Tenemos que su espectro es una cuerpo negro a una temperatura muy caliente, casi a la temperatura de la fotosfera de la estrella, 6.000, 7.000 grados Kelvin, con un pequeño exceso infrarrojo que se debe a un disco residual, ¿no? El ejemplo prototipo es a un Micros, que tiene un disco de residuos muy claro y que muestra estos dos máximos.
el azul que corresponde a la protoestrella y el marrón que corresponde a este disco residual. Tenemos aquí unas imágenes otra vez en infrarrojo de algunos de estos discos. Permítanme usar la palabra en inglés de debris. Algunos, los del centro están colocados de frente, los de los lados están colocados de canto. Estos son ya discos geométricamente delgados. Y se cree que se producen por colisiones, el polvo, colisiones de granos o partículas muy grandes que fragmentan y dejan ese polvo residual, pero también parte de estos discos pueden venir, su material, del disco primordial del cual se formó la estrella, ¿no? Hay una clase especial que ahora les voy a mencionar. Ustedes pueden notar que cuando se trata de un espectro de discos es más o menos un espectro plano, donde destaca la estrella a longitudes de onda cortas y luego hay como una superposición de cuerpos negros que se refiere a distintas capas de los anillos del disco que están colocadas pues a distintas temperaturas. Obviamente las capas más internas, las rojas, son más calientes y tienen su pico más hacia longitudes de onda cortas que las capas más externas. Pero desde hace varias décadas se observó que algunos de estos espectros tenían como un déficit de emisión en el infrarrojo medio. Y entonces se especuló que quizás este déficit de emisión estaba asociado con una carencia de material muy caliente que se encontraba cerca de la estrella. Y esto tuvo una gran impacto, importancia, porque enseguida la comunidad propuso, si no hay este material cerca de la estrella es porque planetas que están naciendo se lo han llevado. Entonces estos discos son muy interesantes porque son un laboratorio espléndido para buscar planetas en formación y comprender el proceso. A estos discos se les llamaron discos de transición porque tienen estas cavidades y se cree que ya ha comenzado en ellos la formación de planetas. Esto se infirió indirectamente a través de la distribución espectral de energía, pero ALMA pues ha confirmado a través de imagen directa las cavidades en estos discos de transición. Voy ahora a hablar de un caso en el cual hemos estudiado mucho en el grupo. Yo desde hace más de 15 años he estudiado el disco protoplanetario alrededor de la estrella de masa intermedia HD 169142, que parecía pues tener también un déficit de emisión en el infrarrojo medio y se había especulado que probablemente tendría una cavidad central y entonces la fuente era muy interesante porque nos podía revelar cómo es el proceso de formación planetaria. Esto se especuló del espectro, pero más tarde se tomaron imágenes de luz polarizada en el infrarrojo y aunque los píxeles centrales están saturados por la emisión de la estrella central, pues hay unas sugerencias que ven que la emisión decae hacia el centro, como confirmando la presencia de esta cavidad. Y hay un anillo brillante que puede ser la pared de esta cavidad, y más allá del anillo hay como un anillo oscuro circular que podría ser un surco. Sin embargo, pues esto fue controvertido porque algunos científicos dijeron, bueno, si es luz polarizada, no nos queda claro si esto es realmente una disminución en la densidad superficial del disco o si es una sombra. Ese es el problema que tiene la luz dispersada, ¿no? Perdón, este es un disco colocado casi exactamente de frente. Se necesitaba entonces una emisión, un mapa o una imagen del disco observado en emisión térmica del polvo con los grandes interferómetros.
Hace algunos años obtuvimos esta imagen de gran calidad hacia el disco con el Very Large Array a 7 milímetros, donde aquí, en la posición de la estrella, no es necesario poner una máscara porque la estrella emite muy poquito en ondas milimétricas, contrario en el infrarrojo. Pero ustedes pueden ver que hay efectivamente una cavidad, confirmando lo que se especulaba desde hace muchos años a través de la distribución espectral de energía. Además de la cavidad, ustedes pueden ver el anillo, donde la parte oeste es más brillante que la este. Esto fue uno de los primeros discos de transición donde se confirmó directamente una cavidad antes de la era de ALMA con el Very Large Array, ¿no? Y ahora estas longitudes de onda están cobrando mucha importancia porque son menos opacas que las bandas de ALMA, por lo tanto podemos penetrar más adentro donde se forman los planetas terrestres. También porque mientras estemos observando longitudes de onda más largas, pues estamos recibiendo la emisión cada vez de granos más grandes, que es un requisito para la formación planetaria. Entonces, este tipo de estudios será muy importante de cara a la nueva instrumentación como el Scale Kilometer Array, que se proyecta va a operar en el 2030, o el New Generation VLA. Aquí tienen ustedes el disco observado con ALMA, es el rosa. Nadie hubiera pensado que ese disco que empezamos a estudiar hace muchos años tuviera esta apariencia fantástica, donde ustedes pueden ver efectivamente una cavidad, una motita central que nosotros ya habíamos predicho de la distribución espectral de energía que se necesitaba, y esta motita central es sumamente interesante porque es la zona donde se están formando los planetas como nuestra Tierra. Luego ustedes pueden ver el anillo, que no es perfectamente uniforme, tiene partes más delgadas, partes más gruesas. El anillo está como a 20 unidades astronómicas. Dentro del anillo hemos detectado una fuente infrarroja a 20 unidades, a menos de 20 unidades astronómicas de la estrella, que creemos es un candidato a ser un protoplaneta. Luego lo que creíamos que era una sombra, en realidad es un surco, que es este espacio casi vacío. Y luego más allá del surco, pues hay otro anillo, pero que se desdobla en 3 y que se especula que puede ser fragmentado en 3 anillos por la presencia de mini Neptunos, ¿no? Entonces parece que este sistema, que inicialmente nadie ponía atención, es un excelente laboratorio para estudiar el proceso de formación planetaria. Aquí arriba a la izquierda tenemos la observación de 7 milímetros con mejor resolución angular que la que habíamos hecho, donde ustedes pueden ver que el anillo se fragmenta y también vemos la motita central. Pero esta fuente ha sido observada mucho en infrarrojo, y entonces se ha detectado que más o menos en el surco hay una fuente puntual que se detectó en el 2015 y que se siguió su trayectoria hasta el 2019. Se ha observado durante 4 años, y entonces buscando en el archivo, algunos autores se han dado cuenta de que esta motita o este supuesto protoplaneta se mueve en órbita en torno a la protoestrella, ¿no? Porque inicialmente hay quien especulaba y decía, bueno, esto puede ser simplemente una estrella de fondo que casualmente ha caído en esa posición, pero si se sigue su evolución y se ve que tiene más o menos una rotación kepleriana, pues esto está ligado gravitacionalmente a la estrella y no es una fuente que ha caído por allí al azar. Esto tiene mucha importancia porque debo de decirles que hasta ahora se han descubierto más de 5.000 exoplanetas, pero
protoexoplanetas hay muy poquitos. Habrá se podrán contar con los dedos de una mano. Y este es el primer caso donde se ha seguido su evolución. Hoy en día, gracias a ALMA, tenemos toda esta diversidad de discos protoplanetarios. Están aquí naciendo mundos. Más o menos el tamaño es como en nuestro sistema solar o un poco mayor. Ustedes pueden ver estos sistemas, algunos están vistos de frente, otros están vistos de canto, muestran anillos brillantes, surcos, algunos tienen patrones espirales. Esta es emisión térmica de polvo. Si no mal recuerdo, a 1 milímetro con ALMA. Algunos parecen galaxias, ¿no? Pero son discos en formación que son las cunas donde nacen los planetas. Entonces, podemos ver toda esta diversidad de sistemas y estudiar a través de ellos, porque están a distintas fases, cómo es el proceso de formación planetaria. Entonces, el campo se ha movido de estudiar y establecer las distintas fases de la formación estelar, ahora a establecer las distintas fases de cómo se forma un planeta. Yo creo que estamos en buena disposición de hacerlo, de establecer el paradigma de la formación planetaria como se hizo hace 30 años para una estrella, gracias a toda la tecnología y la nueva era de grandes interferómetros y telescopios infrarrojos, y también las simulaciones hidrodinámicas y los modelos. Ustedes antes han visto la emisión térmica de polvo y ahora esta es la luz dispersada en infrarrojo, con lo cual decía que también están teniendo un papel muy relevante la grandes instrumentación en el infrarrojo, como el Very Large Telescope, Gemini. Aquí los discos son más grandes porque estamos generalmente trazando o recibiendo la emisión en infrarrojo de partículas de polvo pequeñitas que dispersan la luz de la radiación estelar, y principalmente estamos viendo la emisión que viene de las capas superiores del disco, donde encontramos en estos casos pues, más patrones espirales. En el caso anterior de las observaciones colectadas con ALMA, estamos viendo principalmente la emisión de los granos grandes que están sedimentados en el plano ecuatorial del disco. Esta es una imagen que obtuve, que tomé del último Protostar Planets, que se celebró a principios de este año. Bueno, hasta ahora he hablado acerca de discos protoplanetarios alrededor de una sola estrella, como nuestro Sol, y me gustaría hablar de casos extremos, como por ejemplo estrellas muy diferentes a nuestro Sol, el cual es el objetivo de nuestra plática. Y aquí me gustaría recordar a la doctora Paola D'Alessio, que nos dejó hace varios años, fue compañera de oficina mía y de Mayra. Ella ya en su tesis trabajaba en desarrollar modelos físico-matemáticos y de transporte radiativo para explicar la emisión de estos discos y tratarlos de entender. Considero que sus modelos son los modelos más sofisticados hoy en día para explicar la emisión y reproducir las observaciones. Poco a poco hemos ido adaptando sus modelos para considerar discos con cavidades, con surcos. Y yo a veces me pregunto qué pensaría Paola de todos estos discos que estamos descubriendo, todo lo que se está revelando de la subestructura en los discos. ¿Cuál sería su inquietud? ¿Cuál sería su consejo? ¿No? Le extrañamos mucho su conocimiento, pero su legado en la modelización de estos discos la tenemos y es muy valioso. Entonces, hemos visto que para formar una estrella, por el escenario tradicional de acreción, el sello distintivo es un sistema disco-jet, como el que ustedes ven aquí, que es real, el jet trazado en centimétrico y el disco trazado principalmente en ondas milimétricas o submilimétricos.
Pero entonces uno se pregunta, ¿esto es válido? ¿Se pasa este mismo escenario? ¿Se puede extrapolar, por ejemplo, para el caso de formación de muchas estrellas? Sabemos que la mayoría de las estrellas en la galaxia, más de la mitad, son binarias o triples o múltiples. ¿Podemos extrapolar este escenario de acreción para estos casos? Y más aún, ¿podemos extrapolar este escenario para el caso de la formación de estrellas que tengan 10, 20, 30, 40, 50 masas nuestro Sol, 200 masas nuestro Sol? ¿Seguirá siendo válido o tendremos que invocar mecanismos muy distintos, no? Y en el caso de que en los sistemas múltiples o de alta masa se formen sistemas planetarios, ¿cómo serían estos sistemas planetarios? Los científicos nos preguntamos, ¿serían como nuestra Tierra, como nuestro sistema solar, como uno de estos 5000 mundos que se han estado reportando? Entonces yo creo que esto añade el estudio de estos casos peculiares, estos casos muy distintos a nuestro sistema solar, añade una pieza más en el descubrimiento y la diversidad de sistemas que se están observando, sistemas exoplanetarios. Sin embargo, estos sistemas planetarios en sus condiciones iniciales no ha sido muy estudiada, con lo cual es una puerta que se abre, tratar de encontrar también la diversidad desde que nacen y cuadrarla con la diversidad que se está encontrando ya en los sistemas exoplanetarios que se están reportando, ¿no? Entonces, en el caso de estrellas binarias, el escenario de acreción no puede ser directamente aplicable. Cada componente de la estrella binaria puede formar su disquito y su jet. Puede formarse un disco alrededor de cada estrella y un disco circumbinario alrededor de las dos, o circuntriple si son 3, o si son más, un disco que envuelva a todas. Es muy complejo porque en binarias muy cercanas, que las hay abajo de 50 unidades astronómicas o menos, puede haber interacción, intercambio de materia. Puede ser que una estrella se forme del disco de la otra, y para todo eso, desde luego, se necesita observaciones de altísima resolución angular abajo de 0.5 segundos de arco. Para fijar ideas, la Luna tiene 1700 segundos de arco, entonces el desafío tecnológico es tremendo, pero gracias a los instrumentos como ALMA, hoy estamos logrando este tipo de observaciones. Entonces yo considero que podemos trasladar y aplicar el escenario convencional de acrecimiento también para la formación de estrellas binarias, pero reviste mayor complejidad, ¿no? Entonces, las simulaciones hidrodinámicas nos dice que una binaria puede desarrollar varios discos. Tienen ustedes aquí, por ejemplo, esta simulación donde el parámetro relevante es el momento angular por unidad de masa del material que está proviniendo de la nube materna y que está en caída libre. Entonces, si el momento angular es pequeño, como en este caso, ¿no? El momento angular crece hacia abajo y hacia la derecha. En este caso de solo 0.6 de momento angular, el material irá a la estrella primaria, la cual es más masiva, formando un disco circunestelar. Si el momento angular es mayor, pues el material también irá a la secundaria y se formarán dos discos circunestelares. Si el momento angular es muy grande, entonces no solamente el material irá a la primaria y a la secundaria, sino que se mantendrá en órbita alrededor de ellas formando un disco circumbinario. Y si el momento angular es extremadamente grande, entonces ya no irá material a los dos pequeños discos circunestelares, sino se
tendrá en órbita el material en el disco circumbinario. Entonces, una estrella binaria puede desarrollar 1 o 2 o 3 sistemas planetarios, ¿no? Esto es muy interesante y se ha observado, tienen ustedes aquí a la derecha, fuentes en Orión, donde una de las 2 estrellas del sistema binario es más brillante. Abajo, otro caso de Orión, donde las dos son igual de brillantes. Y también un caso, ese no está en Orión, es el 1551, que es muy conocida, donde ustedes pueden ver 2 pequeños discos rodeados por el disco circumbinario, ¿no? El momento angular crece hacia abajo. Entonces, hay de todo. Y quiero volver al sistema L1551 porque es prototipo y es espectacular. Ustedes pueden ver aquí, cada disquito está asociado con su radiojet. O sea, esto es el caso más claro donde, a pesar de ser binarias muy cercanas que se están formando, cada una desarrolla su disco jet. Estos discos son pequeños, mucho más pequeños que los que típicamente se reportan. Tienen 10 unidades astronómicas de radio y los que usualmente se reportan tienen como 100. Se especula que quizás hay interacciones entre ellos y esto ha llevado a truncarlos a un tamaño más o menos la mitad de su máxima separación. Nosotros hace 20 años predijimos de la modelización que debía ser haber un circumbinario y 20 años más tarde ALMA lo detecta, que es esta imagen que está abajo a la izquierda y donde se ve el circumbinario de un tamaño más o menos 500 unidades astronómicas que rodea los 2 discos circunestelares, cada uno rodeando una estrellita. Estas son las condiciones iniciales que empiezan con el disco protoplanetario, pero la comunidad de exoplanetas ha detectado planetas en torno a 2 estrellas. Esto quizás les recuerde, pues, la película de la Guerra de las Galaxias. Bueno, la primera fase de mi época, donde estaba ese asombroso planeta Tatooine, que al amanecer y al atardecer se miraba el ocaso de 2 estrellas, 2 soles. Imagínense ustedes 2 soles. Y, por ejemplo, arriba está la curva de luz detectada con TESS para este famoso sistema Kepler 34, donde la disminución más profunda del brillo se debe al eclipse de la primaria cuando pasa a la secundaria. Me estoy hablando de las estrellas, y luego hay un tránsito en azul que marca cuando el planeta tapa la luz de la primaria, y un tránsito 2 cuando el planeta tapa la luz de la secundaria. Entonces, esto no es ciencia ficción. A veces la ciencia ficción va adelante que la ciencia real, como en este caso de la Guerra de las Galaxias. Eso se está descubriendo. Y hay muchos sistemas como este, donde pues quizás cada planeta orbita alrededor de 2 de las estrellas, y quizás cada una de las estrellas tiene en órbita un planeta, ¿no? Pero queremos nosotros abordar y estudiar sus condiciones iniciales en los discos protoplanetarios, que también nos están revelando casos de formación de múltiples estrellas que se forman simultáneamente. Este es otro caso precioso que es la que he escogido de background en mi presentación. Bueno, está detrás de mí. Es una estrella binaria o quizás triple que hemos estudiado desde hace más de 15 años. Cuando la empezamos a estudiar, ustedes la pueden ver acá arriba, blanco, 2 estrellitas, y esto lo hicimos con el Very Large Array a 7 milímetros, y ahora esta es la imagen
increíble obtenida con ALMA, ¿no? Esto es lo que nos demuestra el potencial de ALMA, que está revelando que esas dos componentes son dos discos circunestelares, también pequeños de 10 unidades astronómicas, rodeadas por estos brazos espirales, que es un sistema circunbinario en formación y cuyas espirales parecen convergir con el disco que está al oeste. Hemos hecho un estudio muy completo donde hemos determinado la cinemática a través de datos de ALMA de estas moléculas altas transiciones de CS. Lo que ustedes ven aquí en la esquina abajo izquierda es un mapa de la velocidad promedio pesada por la intensidad, y donde se ven esta gama de colores rojo y azul, donde tiene una forma tal que especulamos donde conviven o están indicando movimientos tanto de rotación como de contracción de material. Y gracias a ALMA también podemos ver la cinemática de uno de los dos disquitos, que es la imagen que está abajo a la derecha, en escalas de 10 unidades astronómicas. Ustedes ven material del disquito que se aleja de nosotros en rojo por efecto Doppler y material que se acerca a nosotros en azul. Y esto nos permite de manera muy precisa, creo que es el método más preciso de determinar la masa de la estrellita, que es tan solo 0.3 masas solares, la otra tiene 0.6, es decir, que las dos estrellitas no llegan a una masa solar, pero están originando todo este caos, ¿no? En su formación. Con estos datos somos capaces de saber la cinemática 3D, de saber los movimientos orbitales, de inferir la masa de los discos, de las estrellas y temperaturas. La situación es más compleja. Según las últimas simulaciones hidrodinámicas, no sé, creo que dispongo de 10 minutos, ¿verdad? O menos. Voy más rápido, porque además de la presencia de varios discos, las simulaciones hidrodinámicas nos dicen que hay fuerzas de marea por la interacción entre varias componentes, varias estrellas que se están formando. Hay intercambio de materia, hay colas de marea que forman espirales y hay signos de fragmentación. Esta simulación corresponde a la formación de un cúmulo de 100 estrellas y a una instantánea de ellas a un tiempo dado. Por ejemplo, hemos hecho una ampliación de ciertos grupos. Vemos algunas que están muy juntitas. Quizás esta recuerda el caso de la espiral que tengo atrás. Algunas son más separadas. Algunas son cuádruples, pero parece como si se estuvieran formando dos únicamente, y tienen estas prominentes estructuras espirales a causa de la interacción, el intercambio de materia. Entonces uno se pregunta si esto es solamente una simulación o si se observa. Claro que se observa. Esta es una galería de imágenes, otra vez observada con ALMA. Ustedes pueden ver a la izquierda la formación de estrellas binarias, en el centro la formación de estrellas triples y a la derecha la formación de estrellas cuádruples. En el caso de que sea una interacción muy fuerte, sucede que la componente menos masiva puede salir eyectada, mientras las otras dos componentes, como en el caso de UX Tau, permanecen en órbitas cerradas. Y esto nos puede recordar o puede haber sido el escenario que pasó con nuestra vecina Próxima Centauri, donde Próxima está colocada a una distancia más lejana de Alfa Centauri y Beta Centauri, ¿no? Pero ustedes pueden ver, por ejemplo, en la de medio hay signos de fragmentación que se forman quizás por un disco circumbinario enorme, y que fragmenta, es inestable y se forman varias estrellas. Ustedes pueden ver aquí también estas estructuras espirales que recuerdan como a una galleta alemana, que es el disco circumbinario que rodea a estos dos puntitos que son los discos circunestelares.
Entonces, sabíamos de la formación estelar que casi cada estrella que nace tiene un disco planetario y por lo tanto un planeta. Si hay 200.000 millones de estrellas en la galaxia, entonces hay por lo menos 200.000 millones de planetas esperando ser descubiertos, ¿no? Hasta ahora solamente se han reportado más de 5.000. Ustedes tienen acá abajo un link donde pueden ver el reporte diario. Es un campo que avanza vertiginosamente. Y aquí les muestro el planetario de Kepler. Kepler, por el método, creo que de tránsitos, descubrió cerca de 3.000 sistemas planetarios. Y he puesto por referencia aquí la Tierra, la órbita de Júpiter y Saturno. Vean ustedes qué pequeñitos son estos sistemas que descubrió Kepler, sumamente compactos. Entonces, parece ser que nuestro sistema solar es el raro y que en realidad hay sistemas muy distintos a nuestro Sol y a nuestra Tierra, ¿no? Entonces, aunque pueden haber ciertos sesgos observacionales, nosotros creemos que estos sistemas realmente son muy compactos y el prototipo es Kepler, Kepler 11, que tiene empacados 6 planetas en menos de 0.5 unidades astronómicas. Ustedes pueden ver que todos están dentro de la órbita de Venus. En cambio, nuestro sistema solar solamente tiene a Mercurio. A esta categoría pertenece el famoso TRAPPIST con 6 planetas. Incluso pertenece Próximas Centauri, que tiene 3 planetitas a menos de 0.5 unidades astronómicas. Entonces la pregunta aquí es, ¿en realidad vienen estos sistemas muy compactos de discos protoplanetarios enormes? ¿O también son originados de discos protoplanetarios enanos? Hace algunos años nosotros descubrimos a este disco pequeñito en torno a la estrella XZ Tau B. Vean ustedes aquí a la izquierda, por comparación, el famoso disco de la estrella HL Tau, que fue el primer disco que ALMA observó y donde se revelaron surcos y anillos brillantes, y a su vecina a escala extremadamente pequeño, con un radio de tan solo 3 unidades astronómicas. Yo lo he ampliado a la derecha y entonces parece que tiene una disminución de la intensidad en el centro, probablemente sugiriendo una mini cavidad. Si esto es cierto, sería muy interesante porque estos discos enanos también tendrían formación planetaria y nos revelarían cómo es el proceso de formación planetaria en escala de tiempo humano, no que para estudiarlo a través de los discos típicos, es decir, los discos grandes, necesitamos esperar siglos. Ni mis estudiantes ni los estudiantes de mis estudiantes podrían completar una órbita. Entonces, es de ahí el interés de estas miniaturas que nosotros descubrimos. Ahora se están descubriendo más casos y hay, creemos, una gran población de estos pequeños discos que ALMA está comenzando a revelar. Lo que pasa es que hay que llevar al extremo la instrumentación de ALMA a la máxima resolución angular si los queremos ver claramente cómo son y resolver su estructura. Esto será rutinario con interferómetros como el Escape Heliometer Array o el Next Generation VLA, ¿no? Hemos modelado estos discos usando los modelos de D'Alessio y hemos modelado el espectro y el perfil espacial de la imagen, y hemos encontrado que aunque estos discos son pequeños, tienen suficiente masa para formar un sistema planetario. Entonces esto llama mucho la atención y creemos que es un hallazgo muy importante y que va a hacer grandes avances en la comprensión de la formación planetaria. Déjenme irme al último tópico, que es la formación de posibles planetas en estrellas masivas, donde parece que
las estrellas masivas también forman un sistema disco-jet, pero hay muchos problemas en el caso de su estudio, porque están más lejos, porque su evolución es más corta, porque son muy escasas, porque su poderosa radiación impide que sigan ganando masa y la presión de radiación hace que el colapso se detenga, ¿no? Por eso que se postularon hace tiempo otros mecanismos exóticos como la formación de una estrella masiva a través de las colisiones de estrellas de menor masa, ¿no? Pero, sin embargo, la historia ha dado la razón a la acreción a través de modelos y de observaciones. Ya la comunidad se ha decantado por pensar que las estrellas, digamos, hasta 40 masas solares se forman igual que las estrellas de baja masa. Entonces uno dice, si hay la presencia de un disco jet en las estrellas masivas, ¿estos podrían dar lugar a un sistema planetario? Sin embargo, ¿qué tipo de planetas serían en torno a las estrellas masivas? Y si estos planetas sobrevivirían a la poderosa radiación de esas estrellas. El avance en el estudio de los discos de las estrellas masivas está más retrasado que en el de casos de baja masa. Estamos tratando de detectar en ellas cavidades, surcos, subestructuras en los discos, pero son más lejanas, entonces debemos de llevar también más al extremo la instrumentación y los métodos de detección de velocidades radiales o tránsitos para detectar planetas en estrellas maduras. Estrellas masivas no funcionan porque los planetas tendrían que tener mucha masa para perturbar a su estrella masiva. Esto pasa con las estrellas de baja masa, como enanas M, que tienen fracciones de la masa solar, y un planeta Júpiter sí les puede ocasionar perturbación y por lo tanto, por esa perturbación quedar como evidencia, ¿no? Tenemos un caso que Mayra le gusta, hace años lo estudiaba, ese sistema de una estrella de alta masa que tiene 20 masas solares. Ustedes pueden ver el disco en colores, precioso, detectado con ALMA, con tan solo 200 unidades astronómicas y un radiojet como los que emanan de las estrellas de baja masa intermedia. Este es uno de los casos más claros y que se asemeja mucho a los casos de baja masa, por eso nosotros lo modelamos y encontramos, ya para terminar, que estos discos son sumamente calientes, que no pueden existir planetas tipo Júpiter en ellos porque se sublimarían los gases. Si existieran, serían planetas rocosos. O bien los planetas tipo Júpiter estarían a grandes distancias de la protoestrella. Y esto casa con el descubrimiento a través de imagen directa de un exoplaneta en el sistema relativamente masivo de 6 masas solares de Beta Centauri, donde se encontró un exoplaneta a 500 unidades astronómicas, tal como nosotros predijimos. Las llamadas líneas de nieve, que son los lugares donde dentro las moléculas están en fase gaseosa y fuera de ellas están en fase de hielos. Para una estrella de baja masa está muy adentro, para una estrella masiva en su disco está muy afuera, entonces no da oportunidad a tener núcleos de hielo para formar, que luego se evaporen para formar Júpiter, pero sí tener núcleos de material más refractario como hierro, silicatos, por lo cual si existen planetas en estrellas masivas, tienen que ser planetas rocosos. Bueno, pues muchas gracias. Esto es lo que yo les quería contar acerca de las estrellas, la formación planetaria en sistemas muy distintos a nuestro sistema solar.